Bien, vamos a resolver el problema 2 de la opción A del modelo propuesto para selectividad en Madrid en 2009. Dice, el periodo de semidesintegración del radio 228 es de 5,76 años, mientras que el del radio 224 es de 3,66 días. Calcule la relación que existe entre las siguientes magnitudes. Bueno, nos van a pedir que calculemos la relación que existe entre ciertas magnitudes de estos dos isótopos, del radio 228 y el radio 224. Este problema, que a priori parece del tema de desintegración atómica, en realidad es más parecido a muchas cuestiones que ponen con respecto al tema de gravitación, en la que tenemos que, aparentemente sin muchos datos, tenemos que ir encontrando relaciones, ¿vale? Vamos a ver cómo se hace. Por ejemplo, el apartado A dice, calcule la relación que existe entre las constantes radioactivas, ¿de acuerdo? Bueno. Como el dato que nos dan es el periodo de semidesintegración, vamos a utilizar esta expresión de las constantes radioactivas, que es neperiano de 2 partido del tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos. ¿Lo veis? Vamos a realizar entonces la comparación entre la constante radioactiva del radio 228, vamos a poner aquí este 8 para simbolizarlo, y el radio 224. Si realizamos esto, vemos que habría que hacer el cociente entre neperiano de 2, el periodo de semidesintegración, y neperiano de 2 partido del periodo de semidesintegración. ¿De acuerdo? Lo primero que vemos es que los neperianos se van a ir y lo que obtenemos es que es el cociente entre el periodo de semidesintegración del radio 224, ¿vale? Que es este, entre el periodo de semidesintegración del radio 228, que sería este, el cociente, ¿de acuerdo? Y esto da como resultado 1,74 por 10 elevado a menos 3. Fijaos que tiene sentido este resultado. Mirad, el radio 228 tarda en desintegrarse en desintegrarse la mitad de los núcleos 5,76 años, mientras que el radio 224 tan solo 3,66 días. Es decir, el radio 224 presenta muchísima más actividad radioactiva, ¿lo veis? Por lo tanto, si comparamos las constantes radioactivas de los dos, la del radio 228 tiene que ser mucho menor, porque presenta mucho menor actividad de desintegración, ¿de acuerdo? Entonces, como se ve aquí, pues es algo así como la milésima parte de lo que sería la constante radioactiva del radio 224. ¿Veis el significado de este cociente, verdad? Si da un resultado tan bajo, es que la constante radioactiva del radio 224 es mucho mayor que la del radio 228. ¿De acuerdo? Bueno, vamos con el apartado B. Aquí nos pide que calculemos la relación que existe entre las vidas medias de los dos isótopos. La vida media es una expresión algo así como el concepto inverso a la constante radioactiva. Su expresión es 1 partido de la constante radioactiva y por lo tanto se ve que para isótopos que tienen una constante radioactiva muy alta, pues la vida media le sale muy baja. Es decir, si presentan mucha actividad de desintegración, la vida media va a salir corta, ¿de acuerdo? Así lo que tenemos que hacer ahora es comparar las vidas medias del isótopo de 228 y la de 224. Esto nos queda 1 partido de la constante radioactiva del radio 228 entre 1 partido de la constante radioactiva del radio 224. Al hacer la operación lo que tenemos es el cociente entre la constante radioactiva del 224 y la del 228. Es decir, es una expresión inversa a la que teníamos antes. ¿Lo veis? Antes teníamos el cociente entre la constante del radio 228 arriba y la del 224 abajo. Bueno, esto da un resultado de 574,42. ¿Qué significa esto? Que la vida media del isótopo 228 comparado con el 224 es mucho mayor, 574 veces más grande. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que el radio 228 tenía mucha menos desintegración, mucha menos actividad. ¿De acuerdo? Bueno, pues apartado C. Nos piden que calculemos la relación entre las actividades de 1 gramo de cada isótopo, ¿vale? La actividad de desintegración que puede presentar
un determinado isótopo, un determinado elemento, tiene varias expresiones. En este caso vamos a utilizar esta. La actividad es proporcional a la constante radioactiva y al número de núcleos que quedan todavía presentes. ¿De acuerdo? El problema es que vamos a tener que calcular el número de núcleos que quedan en 1 gramo de cada uno de los isótopos. ¿De acuerdo? Fijaos, el radio 228, por poner un ejemplo, si tuviéramos 228 gramos, lo que tendríamos sería exactamente un mol, es decir, 6,022 por 10 elevado a 23 núcleos. ¿De acuerdo? Como en realidad solo tenemos 1 gramo, bueno, se puede establecer una regla de 3 o simplemente entender que el número de isótopos que tenemos es de 6,022 por 10 elevado a 23 entre la masa atómica que presentan. ¿De acuerdo? Entonces, esto dará un resultado, pero lo que vamos a hacer ya directamente es calcular la relación que existe entre la actividad del radio 228 y la actividad del radio 224. Es decir, que una vez más establecemos el cociente de las dos. La actividad del radio 228 entre el radio 224, bueno, aquí se me ha ido, es igual a la constante radioactiva del radio 228 por 6,022 por 10 elevado a 23. Ojo que fijaos que el número de Avogadro no lo dan como dato. En principio parece que tuviéramos que sabérnoslo o no hay que sabérselo porque esto parece más un tema de química. Bueno, pues no os preocupéis porque de todas maneras se va a ir uno con otro. O sea que podríamos simplemente, en vez de poner el número, indicar número de Avogadro. ¿Por qué? Porque veréis, al ponerlo también aquí, en realidad se van a tachar, ¿de acuerdo? Entre 224. ¿Veis la expresión que hemos hecho? Aquí, por cierto, este cociente es el que hemos calculado en el apartado A, el cociente entre las constantes radiactivas. O sea que ya tenemos todos los valores, ¿de acuerdo? Y con esto el resultado que nos sale es de 1,7 por 10 elevado a menos 3. Fijaos, una vez más el resultado es coherente, ya que al comparar las dos actividades nos sale pues, un número del orden de 1 milésima parte de actividad que tiene el radio 228. Ese que superior a esa media desintegración eran años, mientras que el otro se desintegra hasta la mitad de núcleos en días. Pues si comparamos las actividades, efectivamente sale un número muy pequeño, ¿de acuerdo? Y el apartado D dice: calcula la relación entre los tiempos para los que el número de núcleos radioactivos se reduce a la cuarta parte de su valor inicial. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto a la cuarta parte. Vamos a hacer una demostración muy sencilla que nos lleva a la expresión de la constante radioactiva en función del periodo de semidesintegración. Fijaos, nosotros conocemos que el número de núcleos que queda por desintegrarse para un elemento radioactivo es igual al número de núcleos que había en un principio, pero obviamente quedarán menos, es decir, multiplicado por un factor reductor, que es e elevado a menos lambda t. Entendéis que como este exponente es negativo, en el fondo sería lo mismo que poner n sub 0 partido de e elevado a lambda t. O sea que se entiende que el número de núcleos presentes al cabo de un determinado tiempo pues va a ser menor, ¿verdad? Va a ser el número inicial dividido entre algo, ¿de acuerdo? Bueno. Cuando queremos calcular el periodo de semidesintegración, es decir, el tiempo que tarda en que las partículas que queden sean la mitad de las iniciales, pues deberíamos hacer algo así. Queremos que las partículas que queden sean la mitad de las iniciales. ¿Lo veis? Bueno, pues esto, por ejemplo, sería el valor del número de partículas iniciales y tendríamos algo así como 1/2 es igual a e elevado a menos lambda t. ¿Vale? Bueno, menos lambda, y esto ya sería el periodo de semidesintegración, ¿vale? Para despejar esto y librarnos de la E, lo que podemos hacer es tomar los neperianos de los dos términos, ¿de acuerdo? Con lo que quedaría neperiano de 1/2 es igual a, fijaos, neperiano de E elevado a algo. El neperiano de E es 1, el exponente puede bajar, es decir, quedaría realmente menos lambda por el tiempo de semidesintegración, ¿vale? Neperiano de 1/2 lo podemos separar como neperiano de 1 menos neperiano de 2.
Y por cierto, veréis que el neperiano de 1 da 0. Por lo tanto, seguimos operando. Menos neperiano de 2 es igual a menos lambda por el periodo de semi-desintegración, ¿vale? Los signos negativos pueden tacharse entendiéndose, por ejemplo, que esto es un menos 1 y que pasa dividiendo, ¿vale? Y aquí es de donde se obtiene la expresión, pues, por ejemplo, de la constante radioactiva. Es decir, la constante radioactiva es igual a neperiano de 2 partido del tiempo que tarda en desintegrarse la mitad de los núcleos presentes. ¿Lo veis? Esta es la fórmula que hemos empleado en el primer apartado. Bueno, pues si lo que queremos es el tiempo para el cual el número de núcleos radioactivos se reduce a la cuarta parte, deberíamos operar de la misma manera, solo que aquí habría un 4 en vez de un 2, aquí habría un 4 en vez de un 2, ¿lo veis? Aquí sería un 4. En definitiva, el resultado que vamos a obtener es que este neperiano sería neperiano de 4 y el tiempo que obteníamos es el tiempo que va a tardar en reducirse el número de núcleos presentes a la cuarta parte. ¿Lo veis? Vamos entonces a plantear el apartado B. Si queremos relacionar los tiempos que tarda en reducirse a la cuarta parte el radio 228 entre el tiempo que tarda en reducirse a la cuarta parte el radio 224, veis que es neperiano de 4 entre la constante radioactiva del radio 228 dividido entre neperiano de 4 entre la constante radioactiva del radio 224. Fijaos esto, lo que es curioso, y es que los neperianos de 4 se van y con lo que nos encontramos es con el mismo resultado que teníamos en el apartado A. Constante radioactiva del radio 224 entre constante radioactiva del radio 228. Esto daba como resultado ...574,42. No era lo mismo que el apartado A, sino que el apartado B. Es decir, al buscar la relación que existe entre el periodo, entre el tiempo que va a tardar en desintegrarse hasta la cuarta parte cada uno de los dos isótopos, nos encontramos con el mismo resultado que si comparamos las vidas medias, ¿de acuerdo? Y esto es lo curioso, es decir, la relación que hay entre los semiperiodos es la misma relación que hay entre los tiempos que tardan en desintegrarse hasta la cuarta parte, ¿de acuerdo? No es que los valores del tiempo sean los mismos, pero sí la relación entre los dos. ¿De acuerdo? Pues fijaos, hemos utilizado algunas expresiones, pero la dificultad más que en las expresiones ha estado en saber interpretar bien los cocientes para que se vayan los datos que no nos sirven para nada, ¿de acuerdo? Y al final es siempre ir comparando. Bueno, pues ya habéis visto el ejercicio. Habéis visto que es posible y no es difícil.